Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio Secretos de Agartha, en nuestro espacio de charlas y tertulias. Bueno, nada, quería invitarlos esta vez. Vamos a tener una gran charla con un gran amigo de México, Cachamánico, síganlo en sus redes. En verdad, bueno, él es un psiconauta y un lector multidimensional por excelencia. Siempre, hola Cintia, ¿qué tal? Bienvenida. Siempre, bueno, comentando sus libros que ha leído, y hoy va a estar con nosotros descifrando un libro demasiado enigmático que, bueno, todos muchos conocen. Hola Mari, bienvenida. Muchos conocen que es el Kybalión, el gran libro misterioso que se dice que son las enseñanzas universales por excelencia. Se dice que es escrito por el propio Hermes Trismegisto, que es un gran mago de la antigüedad, puede remontarse desde Egipto incluso. Y bueno, saludos a todos. Aquí vamos a estar con una interesante tertulia con Cachamánico, como dije anteriormente. Él nos va a estar explicando y descifrando este gran libro que, bueno, muchas filosofías y muchas culturas hoy en día, incluso religiones modernas, se basan, ¿no? Aquí llegó nuestro amigo, voy a llamarte. Hola a todos. Hola, ¿qué tal Ernesto? Hola Dani, ¿Cómo ¿cómo andas? andas? Todo Bien, bien, bien. todo bien. Qué bueno. Qué bueno tenerte acá presente. Le estaba comentando a los chicos que bueno, hoy nos vas a ayudar muchísimo con todo el tema del Kybalión, ¿no? Toda esa información que bueno, tú que eres un lector multidimensional, que has podido tener ese privilegio de entender este libro tan complejo y misterioso y mágico a la vez, ¿no? Así es. Oye, primero que nada, tengo que decirte que estoy nervioso porque es el segundo live que me aviento y también estoy bien emocionado porque es un honor también estar en este espacio en donde ya entrevistaste a Sola Himsa, a Sixto Paz Wells, que también los considero mis maestros. Entonces, ya has de imaginar cómo me siento. Y te juro que se va a poner bien interesante, porque justo acabo de volver a leer el libro y les voy a platicar lo más interesante que encontré, entonces se va a poner bueno. No, más bien gracias a ti que bueno, estás acá participando con la escuela. De verdad que nos encanta toda la comunidad tenerte acá. Y bueno, buenísimo. Cuéntanos un poco, cuéntanos sobre tu experiencia y el Kybalión. Checa, el live se va a poner bueno porque vamos a hablar de un libro que justamente es muy enigmático, porque hay muchos mitos que le envuelven, desde quién es el autor hasta el contexto cultural en el que está escrito. Entonces, considero que es importante que hablemos del autor y del contexto, porque si nos vamos de lleno a los 7 principios, puede llegar a ser un poco complejo si no todos estamos familiarizados con ciertos temas o con ciertos términos, ¿no? Entonces, igual te propongo que sean los de Live los que nos digan qué principios son los que consideran que les interesan más para los que ya lo leyeron o los que les resuenan más, para que al final vayamos detallándolos y profundizando en cada uno de ellos, porque cada vez que hago los live o los videos sobre los libros, mi intención es generarles una inquietud y la motivación o el deseo para que lean los libros, ¿no? Entonces se pueden quedar únicamente con la información que vean en el video, pero no va a ser lo mismo a que profundicen en el libro, ¿no? Porque ahí van a tener este proceso de reflexión, de cuestionar lo que están leyendo y de cuestionar lo que tienen dentro al momento de leer. Entonces es lo que No, te propongo, ¿vale? me parece genial de que los chicos también, la comunidad, se pongan con nosotros y que haya ese dinamismo. De verdad que es bastante buena la idea. Así que ya saben, chicos, si quieren algún axioma bueno, que profundicemos en algún principio o en algún axioma del Kybalión, vayan colocándolo en mayúscula, por favor, para poder leerlos y ahí vamos discutiéndolo. ¿Les parece? Vale, pues entonces, para empezar a hablar del autor, fíjate, tengo mi guía para que no se me escape nada, pero es que hay muchísimas versiones hasta de quién es el autor o a quién se le atribuye la autoría del libro. La versión oficial es que se le atribuye a Hermes Trismegisto,
Y la historia que cuenta en el libro es que es un sacerdote que alcanzó un grado de conocimiento sobrehumano, literalmente. Entonces la cultura de Egipto lo que hizo fue convertirlo en una divinidad, lo que hoy podemos recordar como Tot. Entonces, algo bien interesante es que en la cultura griega también existe este personaje, solo que no lo reconocen como Hermes ni como Tot, sino como Mercurio. Y a O sea, como Mercurio, dioses, ¿no? Son como dioses, porque así Tot es es, un dios egipcio y Mercurio es un dios romano o griego. de la cultura griega. Y está bien interesante porque a Mercurio le decían el mensajero de Dios y a Tot a Mercurio le decían el mensajero de Dios y a Tot le decían el dios del conocimiento. Entonces podemos encontrar ya semejanzas de que ambos tenían conocimiento y contacto con lo divino. Entonces podemos decir que era un personaje que tenía conocimiento divino y que lo transmitía. Entonces esa es una de las teorías. Y hay una más loca, porque te dicen que Todd pudo haber sido alguien que formaba parte de la civilización atlante y migra a Egipto a compartir todo este conocimiento. Entonces, no voy a profundizar en el tema de Atlántida porque lo vamos a recapitular más adelante, ya lo vas a ver por qué, pero es una teoría que también está presente y es una de las razones por la cual es tan enigmático el libro. Otra de las versiones, que es la que personalmente considero más acertada, es que se le atribuye también a los tres iniciados, ¿no? Que has visto que también aparece esa autoría. Y uno se pregunta, pues, ¿quiénes eran los tres iniciados? Pues las investigaciones llevan a que eran tres iniciados en la masonería, porque es curioso que este libro es uno de los primeros que te recomiendan al entrar a estas logias. Hay gente que se ha atrevido a identificar quiénes han sido esos autores, esos tres iniciados, y uno de ellos se les atribuye que es William Atkinson, porque él también tiene muchos libros que hablan sobre estos temas. Y la primera versión de la que se tiene registro es en 1908 en Estados Unidos. Entonces, no es un libro tan viejo, ¿no? Si estamos diciendo que es probablemente el autor un posible Atlante. Pero lo interesante es que el mismo libro te dice que la única parte que es original del texto del Kybalión es lo que está en negritas. Y todo lo demás son comentarios agregados para seguir explicando el libro. Y yo me atrevo a decir que no más del 5% del libro es el texto original del Kybalión. Entonces casi el 95% son puros comentarios que van agregando la información para poder explicar todos los principios. Sí, Entonces, bueno, se habían dicho también que el Kybalión venía de la tabla esmeralda y todo este tema, ¿no? De la antigüedad, pero como dices tú, o sea, se data, o sea, el primer libro que se tiene como registro es en 1908. Y también se dice que muchas personas no colocaban o sea, su nombre por, bueno, temas religiosos. En esa época era mucho más difícil todo el tema del ocultismo, sacarlo a la luz por ciertas logias o por el mismo cristianismo, entonces colocaban título, o sea, o escrito por M. Strimisto o por Alberto Magno o ese tipo de personajes que de repente no, pues. versiones hay para todos los gustos y todos los intereses y que cada quien escoja la que más le resuene. Y fíjate, esto es importante porque algo que menciona el libro de manera muy específica es que te hace entender que nuestros ancestros o las culturas ancestrales tenían un dominio y un conocimiento que al día de hoy apenas estamos redescubriendo, ¿no? Nuestros ancestros, por ejemplo, la cultura de Egipto, conocía temas muy cabrones de astronomía, de ingeniería, física cuántica, medicina, y tenían tecnologías que al día de hoy no somos ni capaces de imaginar. Entonces, esto es muy interesante porque uno se pregunta, pues, ¿dónde dejaron plasmado toda esta información, no? Si se supone que ya lo sabíamos, ¿dónde lo dejaron plasmado? Un paréntesis es que es por eso que también se dice que hay una cultura anterior a la nuestra, porque es imposible que tengamos tanta información desde antes, y ahí se mete el tema de la Atlántida, que por cierto, todos los esoteristas, todos los ocultistas,
y entes canalizados reafirman la leyenda de la Atlántida. No sé si has ubicado a Ramta, el libro blanco de Ramta. No, no lo conozco. Fíjate, es una canalización de una chava que se llama J.C. Knight, y el ente te dice que es alguien que vivió en la época de Lemuria y pues te va narrando toda la historia de esa época. Entonces está bien interesante. Lo voy a buscar. Entonces, Bueno, sí, se dice Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, hay varios continentes ahí que sí. es así. Entonces, uno dice, si ya lo sabíamos, a mí me hace preguntar dónde está la evolución, ¿no? Si antes sabían más de lo que sabemos hoy, ¿dónde está el verdadero crecimiento? Pues nada más en la población, al parecer. Pero aquí hay algo bien interesante, porque mucho de este conocimiento profundo lo dejaron plasmado a través del simbolismo. Y eso es algo bien interesante de platicar, porque si estamos hablando de que era información que rozaba lo divino, pues el ser humano está limitado a entender lo que su mente es capaz de razonar. Entonces, el lenguaje nos limita. Y bien dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, dejaron mucha información a través de la alquimia, que son puros representaciones y diseños gráficos. Alguien que habla mucho sobre esto es Manly P. Hall, que tiene un libro que se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Es un tremendo librazo. Wow. Pero tiene Grande, una frase ¿no? muy buena que te dice, si el ser humano aprendiera el lenguaje del simbolismo, se le caería una gran venda de los ojos. Y bueno, si uno aprendiera el lenguaje de la alquimia y leyera estos libros, pues diría, ¿qué pedo con todo lo que ya conocían nuestros ancestros, no? No tenían, se Sí. supone que toda la tecnología que tenemos el día de hoy. Y esto es importante porque en la alquimia se trabaja el tema de la transmutación. Ya van a entender por qué estamos hablando de esto antes de mencionar los principios, porque es necesario hablar de esto para poder comprenderlos. El libro del Kybalión habla mucho acerca de la transmutación, y la transmutación es una operación de la alquimia. La transmutación literal es convertir algo en otra cosa, transformarlo. Pero las personas que no conocían a profundidad el estudio de la alquimia, lo agarraban literal y pensaban que aquí nace la leyenda de la piedra filosofal, en donde podrías convertir el plomo en oro, que es a Sí. través de la transmutación. Los que no entendían de alquimia lo agarraban literal, y puedes ver hasta videos en YouTube ahorita de gente que está intentando hacer mezclas de soluciones químicas, Sí. cuando los verdaderos iniciados y los verdaderos conocedores de alquimia saben que la leyenda de la piedra filosofal Es no solo es simbólica. una operación material y física, sino que también es una operación mental y es una ciencia espiritual, si así le podemos llamar, en donde lo que también buscaban era transformar el plomo en uno, vamos a llamarla el plomo la parte más oscura del ser, a lo que Carl Gustav Jung se refiere como la sombra, para transmutarlo en lo más puro, que es lo que podríamos llamar como la autorrealización del ser, o lo que cotidianamente decimos la iluminación. Sí, Entonces, mira, es... Ajá, muchos ocultistas, como que lo dejaban todo tal cual, con simbología, ¿no? No, no era tan literal. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estas épocas modernas muchas teorías conspirativas lo toman muy literal y a veces no es así, ¿sabes? Es como que tienes que entender el mundo en que ellos vivían, el tiempo en que ellos vivían, qué es lo que querían dejar, como dices tú, un símbolo o una imagen da más que claro, 1000 palabras. claro, de hecho ese es el significado de conocimiento esotérico o el ocultismo, lo que está envuelto o la esencia del mensaje, ¿no? Lo que está Pero bueno, oculto, exacto. esto de la transmutación es importante porque convertir algo en otra cosa es lo que hoy llamaríamos magia. Y nuestros antepasados, en específico del antiguo Egipto, a esto le decían Heka. Literal, tenían una palabra para nombrar esto, era Heka. Y esto lo pueden encontrar en un libro que se llama El saber mágico del antiguo Egipto de Christian Jack, en donde Javier Sierra también da una introducción muy buena
y de hecho Javier Sierra tiene un libro que se llama La pirámide inmortal, en donde habla sobre todo el misticismo y la magia que envuelve a Egipto. Pero hoy sabemos que la magia y la Heka es absoluta ciencia. Y esto lo está demostrando literalmente la física y la mecánica cuántica con experimentos como el entrelazamiento cuántico y el experimento del observador, en donde demuestran que la conciencia tiene la capacidad de alterar la realidad perceptual. Y todo esto Jacobo Greenberg lo explicó en sus más de 52 libros. Entonces sabemos que la magia es absoluta ciencia. También personajes que hablan sobre esto desde el lado científico es Nassim Haramein, que es igual un científico cuántico que habla de temas esotéricos desde el extremo de la ciencia, y Michio Kaku, que hasta aparece en eventos de ufología. Entonces, esos dos autores son muy buenos para seguir indagando en temas místicos desde el lado de la ciencia. Ahora, la alquimia está hecha para dominar las fuerzas mentales, pero los que no estaban iniciados creían que era para dominar las fuerzas o elementos materiales. Al contrario, lo que enseña la alquimia es a entender y a dominar lo que está adentro, porque lo de afuera es un reflejo interior. Y esto se demuestra con el experimento del observador. Ahora, algunos se van a preguntar, ¿por qué estamos hablando tanto de alquimia? Se supone que Life es el Kybalión, porque justamente el libro del Kybalión te enseña a transmutar. Y para aprender a hacerlo, hay que comprender 7 principios que están aquí adentro. Entonces, esto es lo que van a encontrar dentro del libro. Claro, son esas leyes espirituales y universales que por ley, como dices tú, o sea, muchos caminos iniciáticos lo recomiendan como el primer libro, la base de toda magia, es el Kybalión. Son 7 principios o axiomas que todo mago ocultista debería saber y conocer. Así es. Pues aquí, Dani, es donde podemos abrir a que la gente nos diga qué principio le llama la atención, o hasta incluso estaría interesante que contaras también cómo fue tu experiencia al leer por primera vez el libro, porque cuando yo lo leí la primera vez, voy a ser honesto, no entendí un carajo. O sea, no entendí muchas cosas porque nadie me había compartido el contexto que les acabo de decir. Por eso creo que es de mucho valor, porque no estaba familiarizado con estos temas de la alquimia o con los temas del misticismo de Egipto, y es necesario para poder comprender el libro. Entonces, ¿cómo fue la vez que tú lo leíste por primera vez? O sea, por primera vez me pasó algo muy parecido. Yo tendría más o menos como 21 años y bueno, gracias a mi maestra espiritual allá en Venezuela, ella nos mandó este libro, ¿no? Como, bueno, tú quieres conocer el primero. Yo tampoco entendí un carajo, o sea, en verdad intentaba, yo decía, bueno, pero esto de cómo es arriba, cómo es abajo, cómo es esto, me gustó mucho ese, porque bueno, ella me explicaba más o menos de que todo es como un microuniverso dentro de un macrouniverso y que así como existimos, o sea, existimos nosotros, todo se replica y bueno, habla un poco, tiene que ver mucho con el tema del karma o sea, está bastante bueno. Me gustó bastante también la parte de que todo es mente, ¿no? Que creo que es la primera ley, si no me equivoco. De hecho, es el primer principio, que es el del mentalismo. ¿Te late si Exacto. hablamos sobre ese primero? Vale, buenísimo. Fíjate, el axioma o la frase que representa a este principio es el de la mente infinita del todo es la matrix del universo, o el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Y esto es bien interesante porque lo que te hace entender es que en verdad todo es una ilusión. Esto lo conocían muy bien en la India. A la realidad perceptual le dicen maya, y literal la traducción de maya es ilusión. Entonces, está bien interesante porque también está de moda decir que queremos vencer a la Matrix, Ujú. pero justamente la Matrix es lo que nos permite encarnar para poder experimentar todo lo que no somos. Literal, estamos viviendo en la mente del todos, así le queremos llamar, y está curioso que quieran decir que queremos destruir a la Matrix
porque sin la Matrix pues no podríamos estar encarnados el día de hoy. Es así, es así. También en las corrientes no solamente hindúes, sino también neopaganas o el antiguo paganismo creía que estábamos triplemente dormidos, que todo esto es un sueño, que realmente no nos hemos ido de la fuente y que bueno, es todo un tema mental, ¿no? Está bien loco porque una forma de entenderlo es que o esta realidad es el mejor videojuego jamás creado, literalmente. Entonces, justamente en ese tema del mentalismo hay una parte donde hablan de la paradoja divina, en donde te dicen que todo es, pero que nada es al mismo tiempo. Porque a pesar de que todo es energía vibrando en una frecuencia específica, podemos decir, este libro pues, está compuesto de átomos que vibran. Sin embargo, lo puedo tocar. Entonces, es una ilusión bien real. Sí. Y a eso O sea, se sí, refieren con eso. la ciencia lo ha demostrado, que realmente separas esos átomos y no hay nada, no existe el libro. Exacto. Sí, es algo bastante loco. De hecho, lo platican más a fondo y te dicen que el átomo es 99.99 vacío. Entonces, es realmente imposible que tú y yo estemos viendo esto cuando nada más son átomos y electrones vibrando a cierto movimiento específico. Tal cual. Y no, y bueno, también está toda esta filosofía de que obviamente todo lo que existe en nuestro mundo físico vino primero de la mente, es decir, una silla, una mesa, una computadora, estuvo primero en la mente del creador y después lo manifiesta, ¿no? Entonces, así pudiésemos entender un poco más cómo es esa mente universal, esa fuente, ese Dios, el universo, como queramos llamarlo, ¿no? Es correcto. ¿Qué Chicos, si otro? quieren algún axioma, Dale. por favor en mayúscula para poder leerlos. Aquí dice, no lo he leído, pero justo he hablado estos días con una amiga de que todo es mente, dice Erika. Así es. El videojuego jamás creado. Me encantó eso, cachamánico. Bueno, el otro axioma que vendría siendo la segunda ley es la de correspondencia, como es arriba y es abajo, ¿no? Es ¿Pudieses correcto. explicarlo? ¿Pudieses explicarlo? Claro, esa es la frase representativa, la de como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y creo que es de las más sonadas también. Eso está interesante porque para interpretar este axioma o este principio hay que entender que la representación del macrocosmos es igual a la representación del microcosmos. Y eso es como que la forma más fácil de entenderlo. Porque cuando no sepamos cómo funciona algo en este plano, la forma más fácil de descifrar cómo funciona es mirando a los otros planos. Podemos mirar hacia arriba para ver cómo funcionan las estrellas, o podemos mirar hacia abajo para ver cómo funciona la naturaleza, o podemos mirar hacia adentro para ver cómo funciona en el espíritu. Porque literalmente la misma forma en la que... Mira, hay una frase que lo explica mucho mejor, que esta la saqué cuando tuve la oportunidad de escuchar una canalización y te decía, la misma agua que recorre los ríos es la misma sangre que recorre tus venas. Y hace esta simetría entre que la naturaleza es igual al cuerpo biológico del ser humano, así como funcionan en las estrellas. Entonces, esa es una forma de entender que todo es una simetría, todos los planos son simétricos y de que hay una interconexión entre todos los planos. Y la Es forma así. de observar esto es que existe la geometría sagrada. De ahí nace este arte o Sí, esta como puedes ver un caracolito, ¿no? Y de repente es la misma forma de todo el sistema galáctico, de exacto. una galaxia. Creo que también hasta los remolinos que se hacen en el cabello es la misma forma que tienen los remolinos de los huracanes y la misma forma que tiene el remolino del caparazón del caracol y la misma forma que tienen las constelaciones. O sea, está loquísimo. Sí, es Eso es así, lo que es yo he así. entendido por ese principio. No, sí, tal cual, y que dentro de nosotros existen otros seres y nosotros existimos en este planeta y este planeta existe en una galaxia, o sea, como que todo va de lo más micro a lo más macro, ¿no? De hecho, en ciencia le dicen universo fractal o universo holográfico, de que todo es un fractal, literal.
puedes ir Sí, sí. acercándote cada vez más y vas a ver lo mismo que estás viendo ahorita, solo que en un diferente plano o a una diferente escala. Sí, es así. La tercera axioma o ley, que también me parece que es sumamente importante, Ernesto, es la vibración, ¿no? Nada está inmóvil, dice el libro. Todo se mueve, todo vibra. Yo creo que esa es la que justamente afirma lo que descubre la física y la mecánica cuántica, de que todo lo que nos parece sólido realmente es energía vibrando a una frecuencia específica. Y creo que todo esto de la vibración también está relacionado a lo de la ley del secreto, porque te dicen, pues tienes que vibrar a cierta forma para que eso también se te acerque a ti. Pero en ciencia se le llama vibraciones simpáticas. Rudolf Steiner hablaba mucho sobre esto, que era un aprendiz de Madame Blavatsky y literalmente funda la antroposofía y bueno, ya explica todas sus teorías. Pero esto tiene lógica, porque tú puedes ver a alguien que tiene un ánimo de la chingada, un güey enojón, que podríamos decir que es el malvibroso, y puedes ver que neta todo lo que le pasa alrededor es de esa misma frecuencia, porque si tú de adentro tienes esa vibra en la que todo está mal, pues lo de afuera también va a ser consecuencia de lo que tienes adentro. Entonces eso funciona como vibraciones simpáticas y es pura ciencia. Tal cual. Sí, sí, totalmente. Y además que, sí, o sea, me parece que lo que es el miedo, la alegría, todo realmente son vibraciones, o sea, frecuencias, ¿no? Uno debe saber cuándo anda vibrando bajo, vibrando alto, como estar atento a lo que uno emite o lo que uno percibe de otras personas o de lugares incluso. Fíjate, y por este principio también se explican cómo funcionan los famosos milagros, porque realizar milagros es literal aprender a dominar eh, las vibraciones de diferentes planos. Y está demostrado que, por ejemplo, Pachita es una chamana que investigaba Jacobo Grinberg, que tenía un dominio total sobre la materia y podría manifestar órganos para poder hacer operaciones. Si les interesa Wow. eso, investiguen a Sí, Pachita de Jacobo Grinberg. Y por otro lado, hay muchos otros chamanes que demuestran tener un control sobre el clima. Entonces aquí te dejan bien claro que sí se puede aprender a dominar las vibraciones de otros planos, pero no tienes que ir buscando eso, porque un gran avance es por lo menos dominar tus propias vibraciones y con eso ya aligeraste mucho el camino. sí, es así. Hay muchos chamanes también se cuenta, ¿no? Que se pueden transformar en animales. Algunas brujas antiguas también se transformaban en aves. Interesante, interesante. Cuéntame de la polaridad. Ese vendría siendo el cuarto El axioma, cuarto. ¿no? El cuarto te dice que todo es dual y que todo tiene dos polos. Cada cosa que existe en el universo tiene su opuesto. Podemos ver que existe el día y existe la noche. Existe la luz y existe la oscuridad. Existe el blanco y existe el negro. Existe lo rápido y existe lo lento. Y así te puedes ir. El bien, el mal. Exacto. Pero en esencia, todo es la misma cosa, solo que en un diferente grado. Porque realmente no existe la oscuridad, solo existe la ausencia de luz. No existe el odio, sino que existe la ausencia del amor. Entonces, aquí este principio lo que te enseña es a polarizar y te enseña a moverte de un polo a otro. Y lo primero que tienes que hacer es identificar en dónde estás, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de dónde estamos. Y un ejemplo que pone el libro es que si estás en una etapa de miedo, tienes que dejar de enfocarte en el miedo y tienes que polarizarte al otro lado, que sería la valentía para poder atravesar eso que estás pasando. Y eso es lo que explica el principio de polarización. Claro, y todo se correlaciona, porque ya habíamos hablado de la vibración, ¿no? Como que mantener una vibración estable, puedes irte a los polos, pero lo ideal es como ir en una estabilidad, sería. Sí, literal, todos los principios están interconectados y nacen del primer principio, que es el del mentalismo.
exacto. Yo una vez hice una actividad, bueno, con esta maestra espiritual, sobre también ubicar los 7 principios o axiomas del Kybalión con los 7 chakras. Estuvo interesantísimo. Fíjate, De eso no verdad, lo había entonces, escuchado, pero sí, tiene sentido. fue una actividad bastante buena porque te decía, el primer chakra tiene que ver con la mente. ¿Y qué bloquea el primer chakra? El miedo. El no confiar. Entonces, ¿qué es el miedo? Mente, ego. Entonces, bueno, estaba bueno. En verdad que algún día, bueno, si quieres hacemos un live de eso porque estuvo bastante buena esa experiencia. Tiene sentido. Sí, sí. La otra sería la correspondencia, como es arriba, es abajo, entonces están las emociones también. Entonces sería el segundo chakra, que es el emocional. Estuvo bueno, de verdad que sí. Ahora vendría el quinto chakra, que sería el ritmo. El del ritmo, creo que es uno que les va a gustar a muchos porque tiene relación con lo que estamos pasando ahorita. Sí, sí, en efecto sí, porque te dice que todo fluye y todo refluye, todo asciende y todo desciende. La forma más fácil de entenderlo es que todo es cíclico, que todo es cambio y lo único que no cambia es que todo cambia, porque todo está en movimiento, todo vibra. Entonces, eh, una forma en la que lo vivimos es que cuando tenemos nuestro mayor momento de éxtasis, siempre viene acompañado de un bajón. Y ahí te das cuenta de que el principio del ritmo está funcionando. Ahora, eh, los alquimistas descubrieron una forma en la que los efectos del ritmo mmm, no te hacen tanto daño, si así le podemos llamar. O sea, escapas a cierto grado del efecto del ritmo. Y lo único que tenían que hacer era convertirse en el observador. A esto le pusieron un nombre muy mamador que se llama la ley de la neutralización, en donde te conviertes en el observador y dejas de identificarte con lo que está pasando afuera. O sea, dejas de criticar, dejas de etiquetar, de juzgar y literalmente te separas de lo que está pasando. Y es ahí donde ya puedes tomar una decisión para polarizarte, vibrar y polarizarte a donde quieras llegar. Entonces, eso es lo que se me hace interesante de ese principio. Sobre todo porque el tema de los ciclos lo maneja también la cultura hindú y le dicen yugas. Justamente ahorita es lo que estaríamos viviendo, la etapa del Kali Yuga, en donde todo se está destruyendo, todo parece caos, pero siempre viene acompañado de un siguiente ciclo que es el de la renovación. Entonces, también los mayas sabían esto, porque de aquí Sí, nace lo del 21 de diciembre del 2012, donde pensaron que exactamente. el mundo se iba a acabar y realmente era un ciclo que terminaba para Los, comenzar uno los nuevo. Bactum le llamaban ellos. Exacto. Sí, mira, me hiciste recordar en dos cosas, ¿no? Primero los gnósticos que te enseñan, bueno, yo en esta cuarentena me puse a hacer un curso acá en Argentina de gnosticismo y lo primero que te enseña es eso, estar atento, ¿no? A tu ego, a tus pensamientos, a tu ritmo, a todos esos bajones esas euforias que nos puede dar toda la vida, pues diariamente. Hay que estar bastante atentos, sí. Y la otra, hablábamos de Krishnamurti, que una vez me leí un libro de él, no sé si lo conoces, Sí, es un igual, gurú. hace Él es, mucho, sí, bueno, hace como un año me leí un libro que me regalaron de Krishnamurti y se me hizo interesante porque muchos de sus libros son como que redacciones de alguien que lo estaba escuchando en sus conferencias. No siempre fueron escritos por él, sino que son conferencias que fueron transcritas. sí, sí. Bueno, Transmitidas, sí. él tiene un pasaje donde él decía como que cuando la felicidad está comiendo contigo en tu mesa, la tristeza te está esperando en la cama. Su hermana gemela le decía, ¿no? O cuando tú estás con la tristeza caminando por el parque, la felicidad te va a estar esperando en tu trabajo, ese tipo de cosas. O sea, como que siempre va a haber esos cambios en este mundo, en esta dimensión, podría ser. Así es justamente así como lo platicas. Y fíjate, el sexto principio también se me hace de los interesantes, que es el de causa y efecto, porque te dice que toda causa tiene su efecto
que el azar es una ley no reconocida y que nada escapa de la ley. Esa frase me gusta mucho. La forma más fácil de entenderlo es que no existen las casualidades. Toda la existencia y todos los planos están interconectados, porque nada está fuera del todo, si así lo queremos entender. Algo que se me hizo muy padre es que te dice que nada sucede sin una cadena de sucesos, porque todo está conectado. Entonces, mucha gente, esto se va a poner polémico y me va a gustar a ver cómo surge esta plática, porque mucha gente dice que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Y de alguna forma, pues sí, pero se nos olvida que esto no es una creación individual, sino que es una creación colectiva, en donde tú y yo decidimos hacer este live para platicar, pero no hubiera sido posible sin que alguien antes hubiera creado el internet, hubieran creado los celulares, hubieran creado las tiendas que los venden, etcétera, etcétera. Se hace una gran cadena de causas y efectos que es imposible identificar cuál es el origen, ¿no? El origen sería el Big Bang. Así. O sea, de hecho Chopra en su libro Sincrodestino lo explica muy bien, se los recomiendo chicos, ese libro a mí me gustó bastante, te lo explica perfectamente, que desde el panadero hasta la cucarachita que anda por ahí, todo tiene un porqué. ¿Sabes? El panadero que hace el pan, pero entonces está la harina, pero entonces también están los ratoncitos que comen de las migajas. O sea, todo tiene una, sí, una causa y un efecto. Claro, todo tiene un porqué. Ahora, este principio es el que me vuela la cabeza porque te hace reflexionar sobre el libre albedrío. Porque, fíjate, alguien que lo explica muy bien es George Ivanovich Gurdjieff. Es muy famoso porque él decía que el ser humano no es libre, porque él decía que el ser humano funciona como un autómata, alguien que no se conoce a sí mismo y alguien, fíjate, nadie puede decir que es libre o que tiene libre albedrío si no sabe ni siquiera identificar el origen de sus intereses, de sus gustos o de sus motivaciones, ¿no? Entonces ahí puedes ver a gente que no se conoce a sí misma, pero dice que tiene libre albedrío, cuando no conoce de dónde nacen sus deseos, se dejan llevar por lo que sale en la mercadotecnia, en los medios de comunicación, lo que dice el influencer, lo que dice el político, etcétera. Él decía que el autoconocimiento te da un poco más de libertad en este juego y se mezcla mucho con lo de causa y efecto, porque te habla de que pues todo es una cadena, una gran cadena de causas y efectos para lograr lo que tú quieres, no simplemente es tus causas, sino las causas de todos. No, sí, esas tomas de decisiones que uno piensa que uno lo hace y realmente no, como por ejemplo el documental de Netflix de las redes sociales, ¿lo viste? Sí, Interesantísimo. Tú crees que te va a gustar algo y es que ya te lo pusieron antes y saben que le vas a dar like y todo eso, ¿no? es Es muy correcto. loco. Y tú crees que estás en toda tu libertad. Y, yo comparto esto porque se parece a mí. No, es que los algoritmos hacen que aparezcan cosas que se parezcan a ti. Claro, Sí, está eso loquísimo. de libre albedrío es loquísimo. Y el género, Ernesto, El que último será principio el último principio, exacto. es el del género y lo dividen en dos partes, en el de generación y luego hablan más sobre algo que se llama generación mental, que es algo más psicológico, pero está igual de interesante. El del principio de la generación te dice que la concepción existe en todos los planos y que todo tiene su aspecto masculino y su aspecto femenino. Entonces, la forma en la que lo vemos en este plano es que a través del sexo es que se puede generar nueva vida. Sin embargo, si te vas a un plano subatómico, los electrones de carga negativa y los electrones de carga positiva están bailando para darle vida a la forma de un átomo. Entonces, el principio de concepción y de generación está presente en todos los planos del universo. Ahora, cuando lo llevan al lado de la generación mental, se vuelve bien interesante, porque ellos dicen que
el yo de una persona es el principio masculino y está relacionado al dar. Y el mí de una persona está relacionado al principio femenino y se relaciona con la acción de recibir. Entonces, eso está bien interesante, porque la mayor parte de nuestra vida, si no tenemos un proceso de autoconocimiento, vivimos en el mí, siempre recibiendo todo lo que nos dicen los demás y nunca generamos nuestras propias ideas o cuestionamos lo que tenemos dentro para ofrecer algo allá afuera. Entonces está loquísimo porque te dice que la fuerza de una persona se mide en qué tanto puede manifestar el principio masculino a su voluntad. Y esto se ve reflejado en trabajos como el de un negociador, un abogado, un actor, un orador o una persona que se dedica a las ventas. Entonces, esto es algo bien interesante porque te hace reflexionar que hay que desarrollar ese yo que se cuestiona las cosas, que no recibe todo con una venda en los ojos, sino que formula sus propias ideas y es un poco como que tiene las riendas del juego, ¿sabes? O tiene un poco más de libertad en este juego. Sí, Eso está como bien, decía Sola Inza, que nos decía que hay que ser más libres pensadores, ¿no? claro, Totalmente. Pensamiento crítico, no seguir a las masas por seguir, sino y la voluntad, digo yo también, que es ese principio yang, principio masculino, que bueno, hoy en día, como dices, la gente prefiere estar en más en el recibir, en más, una actitud más pasiva, más, no sé, como falta esa energía de crear, de accionar y claro. Y eso es lo que habla este principio, que hay que desarrollar ese yo, pero no ese yo que está relacionado a Freud del ego y del egocentrismo, sino es el lado que cuestiona y que tiene la energía para hacer algo, que no solo recibe, que realmente hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero pues te dice que las personas que tienen, habría que definir qué es éxito, pero las personas que tienen más éxito o más fuerza en la vida son las que tienen más dominado su yo, porque son las que proponen, son las que hacen y las que dan algo allá afuera. no, buenísimo, buenísimo. Y con todos estos axiomas y principios, ¿qué crees tú, Ernestico, que todas las personas deberían conocerlo y, verdad profundizar en este libro? O sea, yo, por ejemplo, les recomiendo a todos que en verdad lo busquen en internet, está PDF gratis, lo bajen, y bueno, que vayan estudiándolo poco a poco. Y hay mucho material por ahí. Claro, de hecho, por eso les decía que no se queden nada más con lo que vean en este video, sino que los invito a que profundicen en el libro, porque van a tener ese momento de reflexión, de cuestionar lo que están leyendo, de cuestionarse lo que piensan al momento de leer, y es en la duda donde está el crecimiento, porque si tú entras al libro buscando respuestas, te la afirmo, vas a salir con el doble de preguntas. O sea, no hay que entrar al libro con la intención de buscar respuestas, sino con la intención de saber qué buscar al terminar el libro o qué preguntarse al terminar el libro, porque es ahí donde está el crecimiento. Entonces, échense un clavado porque vale completamente la pena. ¿Alguna pregunta, chicos, por acá? Si quieren que profundicemos en algún axioma, alguna duda que tengan, porque sí, para los que primera vez que están escuchando sobre el Kybalión, al principio uno, como que, bueno, yo por ejemplo, igual que tú, quedamos con algunas dudas al principio, ¿no? Claro, fíjate, este libro es curioso porque también lo utilizan para muchas referencias en caricaturas, películas o series. Y de hecho, no hace mucho terminé de ver la serie de Dark y le hacen una referencia explícita al libro porque muestran escenas literal donde le hacen close-up al libro. ¿En serio? Y pues, esta serie pues está muy relacionada al principio de causa y efecto. Pero, ¿tú ya viste esa serie? Me quedé en la segunda temporada, pero no sé si llegué a ver. Sí vi varias simbologías por ahí, creo que vi la triqueta, vi varias simbologías que dije, wow, qué interesante. Cuando uno la Pero ve no, desde este lado esotérico, la serie tiene un mensaje mucho más profundo, porque no se queda nada más en esa parte superficial de la historia de amor y el thriller, sino que realmente hay
hermetismo ahí. Aló, como que te perdí. Aló, ¿me escuchas? Sí, ¿en qué parte me quedé? Sí, 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 Aquí, sí. aquí dicen, nada, que hablaba sobre bueno, que si lo ves desde los ojos del esoterismo, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Acá te Sí, tiene un mensaje preguntan, mucho más ¿qué profundo. libros nos recomiendan para empezar a documentarnos? Hmm, pero habría que preguntar, documentarse de qué, porque hay libros para todo. Entonces, no sé qué temas les interese para que les dé algunas recomendaciones. Sí, bueno, y ahorita con el Kybalión les comento, si quieren saber un poco más sobre lo que estaba diciendo Ernesto, sobre la alquimia, sobre la transformación personal, la superación personal del humano, como tal, recomendable el Kybalión. De verdad lo pueden bajar, descargar por PDF, los consigues gratis en internet. Es corto, no es tan largo y en verdad que te lo puedes leer rápido y cualquier duda, no, bueno, nos puedes comentar, mandar un mensaje directo, tanto a Ernesto como a mí, y con gusto podemos ayudarte. Por acá dicen, la serie está genial, Irene se unió, hola Irene, El Secreto, dicen por ahí. Ese es otro libro que tiene que ver con la ley de atracción y tiene que ver con la ley de causa y efecto, serie de ritmo, de todas, con todas tiene que ver. Así es. Bueno, ya puso ahí de alquimia, chakra, superación. Tengo en mi perfil, página web del blog, una lista de más de 100 libros. Entonces ahí los catalogué por diferentes temas. Entonces ahí seguro que pueden encontrar un chorro. Pero siempre les recomiendo los cuatro acuerdos y muchas vidas, muchos maestros. También está narrado desde el lado de la ciencia y te va explicando todo el tema de vidas pasadas. Y creo que es una lectura, aparte de interesante, bien divertida. Así que vale la pena, el de muchas vidas, muchos maestros. Mira, yo no me lo leí, pero me han dicho que es muy bueno, ¿no? Que habla de naciones y que fue algo de la vida real, ¿será? ¿Aló? Literalmente es un psiquiatra, sí, literalmente es un psiquiatra que narra su experiencia personal dando terapias de hipnosis clínica y resulta que con una paciente, pues la hipnosis se hace tan profunda que empieza a ver vidas pasadas y es ahí donde el doctor empieza un registro de todo lo que está diciendo la chava. Y bueno, es un libro bien interesante porque hace varios tomos, entonces está muy bueno. Oye, se escucha como entrecortado, Ernesto. No sé si seré yo, chicos, ¿lo escuchan bien? Capaz es mi internet. A lo Bueno. mejor, fíjate, yo desactivé de todos lados y me quedé únicamente aquí con este guay. Bueno, para ti, Todo bien, dicen. ¿a mí me escuchan bien? Ok, bueno. Todo se escucha bien al parecer. Allá en su perfil tiene una lista de varios libros interesantísimos que comenzar, como su espíritu humanismo. Es muy bueno. Tengo ahí pendientes los demás, estaré subiendo, pero es muy bueno los libros de Carlos Castaneda. A lo, ¿Listo? Uy, Dani, ya nos estamos cortando. Bueno, bueno, sí,
Aló. Ahora como que sí, Ya nos te escuché. estamos perdiendo. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, Sí te sí. escucho, pero en No, video bueno, sí te siento cortado. dicen que Dani se corta, debe ser el internet de acá que ahorita debe estar medio... Es que no sé si ustedes lo han sentido, pero hoy estos días han estado bastante energéticamente fuertes, no sé. No sé si será Mercurio en retrógrado que entra prontísimo. Este, bueno, nada, Ernesto, pudiésemos finalizar. Muchísimas gracias a todos y a ti por esta charla, de verdad que me encantó. Espero tenerte pronto con otra sugerencia de otro libro o alguna experiencia que quieras compartir. Este es tu espacio, de verdad, cuando quieras crear algo, solo avísanos y bueno, nos ponemos en contacto, ¿te parece? Va que va. Pues a ti, muchas Eh, gracias, Dani, por la oportunidad. Y ya nos estamos volviendo a ver por aquí. claro que sí, gracias a toda la comunidad por estar presente y participar, de verdad. Bueno, nada, sí, ya queda poco tiempo para finalizar y dejar que el video se guarde en el feed. Y bueno, Va, muchísimas gracias, que tengan feliz semana todos y nos estamos viendo, Ernesto. Namaste. dale. Gracias. Cuídate. A ti. Chao. Bye, bye.